que tenés que hacer para poder lograr algo que deseas es algo que no harías si no fuera por eso que deseas. Significa que lo que tenés es una cárcel, porque lo que estás haciendo no proviene realmente de vos, sino de que es algo que haces solamente porque hay algo de por medio. Eso significa que lo que haces y lo que estás haciendo, lo que tenés que hacer, lo determina algo externo, y eso te hace ser la posesión de eso externo. Es realmente libre. Libre es la persona que elige hacer algo que, más allá de si lo consigue o no, lo sigue haciendo y lo hace ya sin eso que sea como un premio o como algo por lo cual lo está haciendo. Entonces la diferencia que hay es que una persona lo hace porque va a obtener algo, una recompensa, y el otro tipo de persona es la que lo hace por elección. Por eso la elección no tiene nada que ver con recompensas. Cuando vos lo estás haciendo para lograr un resultado, y prestar atención, cuando lo estás haciendo para lograr un resultado, no significa que no exista un resultado de tus acciones. Significa que no es lo externo lo que determina tu accionar. Y ahí es cuando sos libre, cuando no está determinado por tu accionar lo que sucede afuera. Esa persona es quien realmente escribe su vida y quien realmente cada paso que da es propio. Cada resultado que obtiene es propio. Y por eso es que quiere vivir su vida. Dueño de tu vida es una práctica diaria y de vida. Es algo que todos los días lo haces, es como respirar. Cuando lo que haces día a día es mirar a ver qué hace el otro, para en función de eso que hace el otro, vos sos el que vas y haces algo como eso, o sea que lo estás copiando, lo que haces es aún más allá de que logres el resultado buscado, no estás sembrando en vos lo más importante, que es por lo cual viniste acá, que es a conocerte a vos mismo. Por eso que hasta que una persona no esté siendo ella misma, que esto significa no mirar hacia afuera para determinar su acción, es que se encarcela y sigue cada vez peor. ¿Qué hace a que una persona se expanda y cada vez descubra más cosas en él? Es la práctica constante como estilo de vida de ser ella misma. Y ser uno mismo es de donde proviene la capacidad de crear, que es lo único que el ser humano puede hacer. Pero para poder crear es salir del modelo de copiar, de buscar, ver qué está haciendo el otro ese día para ver vos qué haces con tus acciones. Es como salir de estar mirando hacia afuera y mirar solamente adentro. Mientras que una persona siga siendo el que mira para afuera para poder determinar sus acciones, esa persona no es ella misma. Es simplemente una copia. Pero ella misma elige eso, porque si no lo hace,
no sabría qué hacer. Justamente ahí es donde radica que es realmente alguien que no es ella misma, sino que es simplemente la copia. Pero para poder lograr conectar con esa parte que es única y que es lo que hizo que nazca esa persona, se requiere de hacer algo que es contraintuitivo y que no es cómodo, como es mirar hacia adentro. Cada persona que conoce qué es lo que hay en ella misma deja de mirar para afuera, deja de estar pendiente de los demás, porque comprende de que no hay nada más rico y más infinito que lo que hay interiormente. Y lo otro es que no hay nada mejor que poseerse a sí mismo. Pero esto es todo lo opuesto a estar mirando qué hace el de al lado, qué está haciendo la otra persona. De ahí es que el crear realmente es un proceso solamente humano, siempre y cuando esa persona se posea. Si no te posees vos, te poseen tus cosas, te poseen tus acciones. Y esto es lo que determina tu experiencia de vida, tu calidad de vida, el cómo y qué vas a lograr en tu vida realmente. Y que no se trata de qué cosa vas a tener o dejar de tener, sino de lo más importante, que es que se lleve a cabo lo que fue determinado por lo cual naciste. Si eso no se lleva a cabo, lo que está sucediendo es que estás por debajo de tus posibilidades, que vivís por debajo de tu potencial, estás generando deudas. Y esto es porque principalmente estás en deuda con vos, no estás siendo fiel a vos mismo. Cuando uno es uno mismo, hace lo más importante que tiene que hacer el ser humano, y hace lo que tiene que ver con ser humano. Si estás copiando, estás siendo otro, y esto te hace ser una persona que depende. Eso quiere decir que no estás caminando hacia la libertad, sino que estás construyendo una cárcel. ¿Cuándo es que salís de la cárcel? Cuando lo que sucede afuera no es determinante para tus acciones. Y esto, dicho de otro modo, es que estás eligiendo tus acciones vos. Lo que vuelve a una persona libre y que la lleva a estar cada vez más en esa posición interior, en ese estado interior, que construye el estado interior, que es lo más importante, es que constantemente elegís tu acción. Y esto es todo lo opuesto a estar mirando hacia afuera, estar fijándose qué está haciendo la otra persona, qué está haciendo el que sea afuera. Puede ser que con fijarte qué está haciendo el otro logres cosas, pero lo que no estás viendo es que a quien le estás siendo infiel y a quien le estás haciendo el peor daño es a vos mismo, a tu parte más importante, que es quien sos. Esto es lo que lleva a que cada vez más logres algo, pero cada vez más te sientas menos libre. Y es porque lo que estás construyendo no es coherente con la persona que estás siendo.
que está ejecutando eso no es la misma persona que realmente sería si fuera potencial. Lo que sucede cuando una persona no es alguien que realmente está eligiendo es que le cambian la situación, el resultado, esa persona cambia totalmente su forma de ver, su motivación. Y esto significa que lo que está haciendo es algo que es su manera de apresarse para lograr algo, pero no es el modo en el cual se va a expandir. Es decir, lo que hace es sacrificar el expandirse por el tener algo. Pero lo que no se da cuenta es que si no están en la misma línea, si no están alineados la persona que es con lo que tiene, eso lo que resulta es en que tenés una cárcel, que tus cosas te poseen, que tus acciones te poseen. La manera en que una persona cada vez se siente más libre no es porque tiene más, sino porque se tiene más, sino porque es más ella misma. Y el ser uno mismo es una práctica, no es algo que se puede simplemente comprar o que simplemente es algo lo que lo va a hacer que seas. Es como entrenar. No vas a tener lo que sería el resultado, estar entrenado simplemente por comprar algo que diga con esto vas a estar entrenado. No, tenés que pasar por el proceso. Y ese proceso es algo que va en dirección opuesta a la manera de ver de las personas que están buscando copiar. Pero copiar y no copiar es la diferencia entre libre y no libre. Son caminos opuestos. No hay manera de hacerlos que vayan unidos, ni que tampoco se lleven bien, ni tampoco que puedan estar en la misma ecuación. O estás copiando o estás siendo vos mismo. Ahora, ¿cómo es la forma para poder hacer que ser vos mismo te lleve a cada vez construir más una vida que vos querés y que sea la máxima que podés lograr? Porque ahí está la cuestión. No sirve de nada llegar a tener los máximos resultados si vos no sos vos mismo. Si vos por hacer algo que no querías, tenés algo que querés, pero que ahora no podés dejar de hacer lo que no querés, porque justamente es la manera que sabés y que es la única manera que tenés para poder lograr eso que tenés. Y en definitiva, si vos sos alguien que no ve más allá de sus acciones, de que no ve que lo que tiene que hacer realmente es dejar de poner el resultado como lo más importante y poner el foco en combinar, que es el lograr el resultado, pero combinado con ser uno mismo. Entonces ahí se va construyendo la misma a la par y siendo un reflejo de quién sos con lo que tenés. Caso opuesto sería que vos tengas cosas, pero no sos la persona correspondiente con esas cosas. Ahí es cuando las cosas te poseen a vos. De una persona que tiene una vida en la que no es coherente la persona que es con lo que tiene, es que surge una vida de compensación, de emparchar. Eso es lo que le sucede a toda persona que construye una realidad falsa basada en tener, en creer de que si tengo algo, soy, en lugar de ser para luego que todo lo que soy refleje el tener. Esto sería que si vos estás entrenado, vas a poder hacer determinadas cosas físicas. ¿Cómo sería lo opuesto? Que vos no estés entrenado y quieras hacer algo que no está a tu altura, pero en el entrenamiento eso es imposible. Lo que quiere decir es que podés llegar a generar una realidad ficticia basada en
que vos tenés cosas, pero no las merecerías, que no serían correspondientes con la persona que sos, o podés elegir el camino inverso, que es el de correspondencia, que es vos sos una persona y por ser esa persona es que todo lo demás está por añadidura con vos. Que ese es el camino real y es el camino que es el del libre, el camino de la persona que es libre, porque no tiene que estar fijándose en nada de exterior, sino que simplemente pone su foco en el único lugar donde se puede poner el foco, que es en uno mismo, en el interior. Es en el único lugar. Por eso que si seguís con esa, que aplicás eso, el modo en que una persona puede no ser libre es cuando ella no es correspondiente entre su ser y su tener. Solamente cuando vos tenés en la misma línea quién sos y lo que tenés, es que vivís la libertad, vivís en lo que es la verdadera forma de vivir. ¿Por qué? Porque es en la que está expandiéndose constantemente quién sos, y de eso es que viene el reflejo propio de quién sos, que es el todo lo que te va a rodear. En definitiva, es que si sembrás, cosechás. Nunca es inverso. No es cosecho y luego siembro. No. Las cosas tienen un orden. El orden en el ser humano es, primero, ser el mismo. Y una vez que es el mismo, es que todo lo que sea correspondiente con esa persona que él es lo que se va a expresar en lo que tiene, en las cosas que lo rodean, en su entorno. Y de ahí es que proviene el concepto de libertad. No sos libre por tener más cosas, sos libre de que esas cosas son coherentes con la persona que sos. Que significa que haya correspondencia directa. Y como todo funciona por correspondencia, cuando vos no tenés algo, o mejor dicho, cuando vos no sos la persona que corresponde con las cosas que tenés, se van. Todo lo que no corresponde con la persona que sos tiende a querer irse, tiende a irse. ¿Por qué? Porque no es correspondiente con tu persona. Esto es lo que significa que si vos no comprendés de que si algo no va con vos, se va a ir, va a buscar la manera de generarse la situación para que no esté en tu vida. ¿Por qué? Porque no es tuyo, no pertenece a la persona que sos. Y ahí es cuando te encontrás en un mundo en el cual se van las cosas. Todas las cosas que tengas y que no son correspondientes con tu persona son las que se van a ir y que van a buscar el constante salirse de tu entorno, de donde estás, y vas a atraer justamente las cosas que son como vos, las que son correspondientes con tu persona. Y ahí es donde se encuentra la persona que tiene cosas que no quiere y vienen a él cosas que él no quiere y se van cosas que él sí quiere. Y ahí es cuando eso es lo que significa estar en una vida en lucha y en constante desesperación. ¿Qué es desesperación? Porque la persona hace cosas que llevan a que sucedan las cosas que él no quiere, pero que sí logra algunas cosas a corto plazo, pero esas cosas, para poder sostenerlas, para poder estar eso dentro de su vida, él tiene que hacer cosas que él no quiere. Entonces termina justamente teniendo algo, pero no siendo libre. Entonces no puede tener al final una vida libre y rodeado de lo que él quiere.
está la forma de vivir constantemente en dependencia. De ahí proviene todo lo que es no propio y el alejarse de uno mismo. Y es por ser uno mismo que al hacer las cosas que hace, cada vez pareciera que fuera como un acelerador. Se produce el efecto de espiral ascendente, o que cada vez más querés hacer eso que haces. Es lo que sucede cuando estás siendo vos mismo, cuando es correspondiente tu ser con la acción. Cuando no es correspondiente, lo que sucede es que no lo querés hacer, que es capaz de hacer eso. Por eso que la parte más importante del ser humano es practicar el ser el mismo, todos los días y por siempre. ¿Pero por qué? Porque no termina no siendo una obligación, se va la obligación. Es en los términos de que cada cosa que haces te sentís cada vez más pleno, entonces jamás lo vas a querer dejar de hacer. Eso es lo que lleva a que cada vez más seas capaz de más encontrar en vos algo que no habías visto y que aparece solamente. Esto solamente sucede si sos vos mismo, si estás viviendo en esa misma línea entre el que estás haciendo, el que estás siendo cuando estás haciendo cosas, y el que estás verdaderamente siendo el que sos, el que realmente vive en vos. Eso es lo que lleva a tu siembra interior. La siembra interior es el que cada vez más vivas en un estado de plenitud profunda, un estado en el que todo lo que sucede en vos, en tu vida, todo se retroalimenta. Es una sinergia, es una capacidad de cada vez más crecer sin que exista el esfuerzo por crecer, que ahí es donde está el cambio total de comprensión y que hace a la persona que es ella misma y que crea. Para poder crear algo exterior que sea realmente lo que te hace a vos mismo y que te está haciendo, justamente es como si fuera el mismo mecanismo de autocrecimiento, lo que hace eso es que seas vos mismo y que estés creando todo lo que lleva a que cada vez más eso se haga más grande. Eso es lo que hace alguien que está todos los días viviendo en ella misma. No es el mismo lo que está construyendo, es una realidad que no quiere vivir, no quiere estar ahí, pero como él cree que esa es la manera en la que se puede hacer las cosas y que cree que se logran las cosas persiguiendo algo, es que todo lo que él persigue se quiere ir de cerca de él, no quiere estar en su vida. No que las cosas tengan la capacidad de decidir, sino es él el que justamente el que las quiere atraer de una manera que no es la manera coherente a la persona que es. Es forzado. Todo lo que hace en su vida es forzado. Y también está quien no crece, él. Entonces, al no crecer, todo lo que está en su vida y todo lo que él recibe quiere que se mantenga en un solo tamaño, que no crezca tampoco.
Pero como todo en esta vida crece, todo tiende a crecer, es que se generan sus cuellos de botella, se generan situaciones que lo hacen estar cada vez más apresado de sus cosas y que lo hacen estar cada vez más alejado de quién es él. ¿Quién sos vos realmente? ¿Quién es uno mismo? ¿Qué es ser uno mismo? Ser uno mismo es estar en la misma línea que quien realmente sos. Y el que realmente sos no es ese que persigue cosas. Ese no es el que sos. Ese es alguien que vos creés que sos. Y que en realidad, para poder hacer eso, para poder pensar y actuar y hacer las cosas en esa forma, tenés que ser otra persona. Tenés que ser alguien que no es el mismo. Por eso es que la forma de identificarlo es todo lo que vos no haces que perseguís cosas. Ese es quien sos. Y para que las cosas vengan a vos, vos tenés que ser más. Ser más significa que cada vez seas más parecido al que sos que el que no sos, o a la persona que persigue. Tenés que ser más la persona que no persigue, más parecida a esa persona, más parecida a ese ser que ser el que persigue. Por eso es que la manera que se resuelve todo y que hace que las cosas funcionen perfectas en tu vida es que el que se esté desarrollando y donde esté puesta tu atención, que es en el único lugar donde se puede poner, aunque creas que se puede poner en otro lado, es en el único lugar donde se puede, es en vos mismo, solamente en vos. ¿Por qué? Porque sos el único punto de donde proviene todo, de donde proviene todas tus acciones, todos tus pensamientos vienen de ahí. Lo que sucede es que cuando vos creés que no sos eso, cuando vos creés que todo lo que sucede en tu vida no proviene de ahí, es que estás justamente actuando de la manera que te lleva a estar cada vez peor o cada vez más alejado de ese que verdaderamente sos. Y eso significa que no estás viviendo en tus posibilidades máximas. Y eso lleva a que estés cada vez más apresado, sufriendo y sintiéndote que las posibilidades son menores para vos, como que existe algo que está en tu contra, que lleva a que vivas en libertad. Es que tu ser y tu tener, o dicho de otro modo, que lo que sos, quien sos, alineado verdaderamente con esa parte, es reflejado en todo lo que te rodea. Cuando es así, ese es el estado de libertad. Ese es el modo en el que se siente alguien libre. Por eso es que no existe otra manera que esa, y no existirá, porque así funciona todo en este mundo. Todo tiene que tener las dos partes equilibradas, balanceadas y como un reflejo. No respeta la ley principal, que es que tu ser es el que debe ser exactamente el que sos, y no que todo lo que vos tengas sea lo que te hace creer que sos. Quien no respeta eso es quien vive en una cárcel. ¿Por qué? Porque todo lo que él tiene no tiene nada que ver con la persona que es. Y para poder lograr estar en la misma línea, sí o sí, no existe otra manera, que es que se relacionen, que sean reflejos perfectos el exterior con tu interior. Y para que esto sea así, vos tenés que todos los días actuar en función de quien verdaderamente sos. No venimos a tener más cosas a este mundo.
A lo que venimos es a ser más. Y ser más significa que la diferencia, la distancia entre el que está siendo en este mundo es igual al que está siendo en el no mundo, en el lugar donde no es físico. Por eso que hasta que esas dos partes no estén en la misma línea, lo único que haces es provocar más inestabilidad y más causas de desequilibrio, causas de malestar, porque estás ampliando la distancia entre esa persona que no sos, que si serías no tendrías eso, y las cosas que te rodean. Lo que no tenga que ver con vos es lo que, mientras más lo tengas, más vas a sufrir, más vas a sentirte mal y más vas a sentirte que estás como en una cárcel. Pero para lograr sentirte como en una cárcel, tenés que lograr comprender de que te estás cada vez apresando más. Y esto, lo que suele pasar es que muchos se dan cuenta cuando ya están totalmente apresados. ¿Por qué? Porque constantemente usan parches para poder postergar esa sensación, y al postergar esa sensación lo que hacen es como desconectarse de ellos mismos. Es como, en lugar de ver que verdaderamente no estás bien y que estás haciendo algo que va en tu contra, te pones algo que te haga creer de que no está pasando eso. Es como negar lo que está sucediendo. Para tener algo en tu vida tenés que ser otro. Es que mejor no lo tengas. Mejor eso deja de desearlo. Y comenzá a desear lo único importante, que es ser vos mismo cada vez más. ¿Por qué? Porque de esa manera todo lo que venga a vos, todo lo que esté en tu vida, va a ser el reflejo y se va a quedar en tu vida. Va a ser quien sos, pero expresado en el afuera. Esa es la manera de ser libre y es el único camino que existe. No hay otro camino, porque el camino es el que todo tenga correspondencia. Si vos te focalizás solamente en ser vos y en cada vez mejorarte a vos mismo, eso va a traer por añadidura todo tipo de resultados. El único problema es cuando aplicás lo opuesto. Solamente es centrarte en tu entrenamiento, en lo que vos estás haciendo. Porque de eso es de donde va a nacer todo lo que es correspondiente con eso que sos. Y eso lleva a lo más importante, que es que vivas en una realidad verdadera, que sea que cada vez más te expandís en eso, en ser vos, te expandís en lo real. No estás creyéndote una realidad falsa. Significa que no estás persiguiendo, tratando de mantener tu vida algo, sino que todo lo que sucede es lo correspondiente con quien sos. Entonces funciona todo perfecto, como todo en la vida funciona perfecto. Cuando algo no tiene que ver con vos, no es algo que es el reflejo de quien sos y está dentro de tu vida, eso tiende a irse o tiende a querer irse. Entonces vos ahí es cuando tenés que hacer algo que no querés hacer para poder sostenerlo. Esa es la vida de alguien que no es libre. Alguien que está haciendo algo, trabajando de algo, haciendo lo que sea, pero como a contra de su voluntad. No lo haría si no fuera para sostener, para que eso exista todavía, para que eso se mantenga en su vida. No lo haría, pero como es lo único que le queda, porque si no se queda sin eso, se queda sin lo que sea que él desee, entonces se vende a sí mismo. Justamente el no ser uno mismo es lo más usado por la persona que no comprende de que no funcionan las cosas de ese modo, sino que funcionan
siendo vos mismo, y al ser vos mismo, todo lo que es correspondiente a esa persona viene. Y de esa manera es como construís una vida verdadera, una vida de libertad, una vida real, una vida que tiene sentido por siempre y que aplicado en todas las áreas de la vida funciona. Además de que cada vez vas más liviano. ¿Por qué? Porque estás cada vez siendo más vos. Entonces cada acción que haces es propia. Lo que lográs cuando sos vos mismo es el mayor de los tesoros. Porque lo que está sucediendo crece en sí mismo. Crece porque simplemente vos lo querés hacer más y más. Porque eso que haces más te lleva a tener mucha más energía, mucha más interés en hacerlo. Y desaparece la palabra obligación, desaparece la palabra ganas, desaparece la palabra lo tengo que hacer. Todo eso no existe cuando vos es lo que estás haciendo, es lo que realmente sos. Toda persona que es quien realmente es, vive en libertad, tenga o no tenga lo que sea que alguien diga que hay que tener para ser libre. Porque lo que está haciendo es siendo libre. No es lo mismo que creer que sos libre porque tenés algo. Ahí es donde radica la diferencia y donde hace a la vida plena o a la vida que no es plena pero que vos querés creer que es la vida plena. Porque te estás comparando con alguien que ni siquiera te estás comparando con el máximo de plenitud porque no lo alcanzás a ver. Porque para verlo, vos tenés que primero ser. De ahí es que la libertad no la podés ver en otro si vos no sos libre de esa manera. Solamente podemos ver lo que nosotros somos. Y ser lo que nosotros verdaderamente podemos ser es algo mucho más allá de lo que tiene que ver con el tener. El tener es solamente un reflejo, es como el espejo que muestra lo que vos le pones enfrente. El espejo no puede mostrarte algo que no es. Por eso que lo único que importa no es lo que vos tenés, sino quién sos. Y que nada de lo que vos creas que sos tiene que ver con lo que tenés. Cuando vos crees que sos algo en función de las cosas que tenés, es que no sos vos. Crees que sos, es como una idea de quién crees que sos. Pero cuando verdaderamente sos el que realmente tenés que ser, no existe esa manera de ver. Te podés expandir en la vida cuando sos vos mismo, cuando la atención está solamente puesta en vos. Cuando vos estás focalizado en el único lugar donde hay que focalizarse, que es en la atención, en el entrenamiento, en el ser uno mismo y todos los días practicarlo. Es la única forma en la que se puede vivir plenamente, porque de cada acción que vos querés, cada acción que haces es una acción que nace de lo profundo de vos, de un estado de plenitud. Entonces eso es lo que lleva a que cada vez vos tengas más interés por hacerlo y que tengas más energía al hacerlo. Y entonces ahí cuando la expansión se hace infinita y que vos cada día terminás haciéndolo como una vida, realmente pasa a ser infinito cada día y cada resultado tiene que ver con vos.